Yo casi no tengo nada. Bueno, entonces vamos a iniciar con transformada inversa. No tengo casi nada. Hizo que se dice. Entonces, muchachos, una preguntita. ¿El profesor ya les dio a ustedes tablas de transformada? Ese señor se desapareció en serio. Ah, bueno, entonces yo enseguida les doy pues una pequeña tablita, la básica pues. Entonces vamos a empezar. Dada una función en el dominio de la frecuencia f de s, su inversa es una función del tiempo. Miren que acá simplemente es hacer el proceso inverso. En la transformada de Laplace, nosotros ¿qué hacíamos? Pasar del dominio del tiempo a la frecuencia. Aquí vamos a hacer el proceso inverso, pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Entonces esta función del tiempo viene dada por f de t igual la transformada inversa de la función en el dominio de la frecuencia, y es igual a 1 sobre 2pi, la integral cerrada bajo una curva de e a la ts por f de s ds. Esta es la definición general de transformada inversa de Laplace, donde esta integral que ustedes ven es una integral que se conoce como la integral de inversión compleja. Pero aquí en este curso no vamos a hacer la demostración de esa integral, porque esa integral tiene una solución diferente a la naturaleza de las ecuaciones diferenciales comunes que hemos visto. Entonces simplemente vamos a dejar esto como una definición. Entonces dicha integral es conocida como integral de inversión compleja. Y su solución es de una naturaleza diferente a las de las integrales tradicionales. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? Sí. Entonces, usaremos básicamente dos métodos indirectos para determinar la inversa de una función. Entonces aquí para nosotros determinar la inversa vamos a utilizar dos métodos. Uno que va a ser mediante la integral de convolución y otro mediante procesos algebraicos.
Muchas veces en esos procesos nos van a aparecer, nos van a resultar que tenemos que descomponer en fracciones parciales. Entonces, cuando eso sucede, hallamos las constantes de las fracciones y según la tablita básica que les voy a dar ahorita, miramos y de ahí sacamos la inversa de una función. Ahorita con un ejercicio les va a quedar más claro. Entonces, el primer método va a ser mediante procedimientos algebraicos. Se expresa la función f de s mediante expresiones simples cuyas inversas se pueden obtener de las tablas. Cuando la función f de s es una función racional, aquí es donde nosotros debemos proceder a descomponer en fracciones parciales. Cuando f de s es una función racional, pues, o fraccionaria. Entonces, cuando f de s es una función racional, procedemos a descomponer en fracciones parciales. Entonces este va a ser nuestro primer método. Ahora el segundo método es mediante la integral de convolución. Entonces, cuando la función f de s se puede expresar mediante un producto de la forma x de s por y de s en función de la frecuencia igual a la función dada la inversa de dicha función viene dada por f de t es igual a la transformada inversa de f de s igual a la convolución de las funciones en términos del tiempo. Entonces esto, ¿cómo? ¿Qué es ese símbolo?
la convolución entre las dos funciones. Entonces, cuando la función f de s se puede expresar por la multiplicación de dos funciones en frecuencia, nosotros podemos aplicar convolución entre ellas. Entonces, ¿y qué es la convolución? Entonces, la convolución, entonces f de t será igual. La integral, esta integral significa pues esa convolución entre las dos funciones, que así está dicha convolución. Entonces, entre xt por y t menos tau, esto es xz, y aquí vamos a cambiar de, o tau, pues como la quieran llamar, esa variable no importa, xt menos z dz. Entonces así es que está definida la integral de convolución, ¿cierto? Entre esas dos funciones. Entonces, mire, x de z por y t menos z de z. Simplemente esta es la definición de la integral de convolución. Entonces miren, cuando ustedes tengan una función f de s que se pueda expresar por la multiplicación de dos funciones que ustedes ya saben que tienen, que son en términos de la frecuencia, entonces simplemente ¿qué hacen ustedes? La convolución entre las dos funciones, pero en términos del tiempo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mirar una tabla simple de algunas transformadas. Bueno, entonces acá ve la función en términos de la frecuencia. Aquí la función en términos del tiempo. Entonces, aquí simplemente es hacer lo contrario que hacíamos, que se hace en la transformada inversa de Laplace, de pasar del tiempo a la frecuencia. Aquí vamos a pasar de la frecuencia al tiempo. Entonces, la transformada inversa de 1. ¿Cuál es qué transformada de Laplace de qué función me da 1 en términos de frecuencia? Ustedes ya debieron ver eso. Es que nosotros casi no hemos visto eso de transformada. Que nomás vimos una clase y es que el profesor no copia bien Vimos clarísimo. una clase y nada, hemos estado con otras cosas y no hemos estudiado. Bueno, entonces vamos a definirlo acá. ¿Verdad? Entonces esta es la función impulso, ¿cierto? Delta de t. Entonces si ustedes la hacen la transformada, no inversa, la transformada de Laplace a la función impulso, ¿qué les da? 1, ¿sí o qué? Entonces ahora esta tabla le sirve para las dos, pues lógicamente. Ustedes le hacen la transformada de Laplace al impulso, les va a dar 1. Ahora 1 sobre s para s mayor a 0. Entonces será la transformada inversa de 1 sobre s será la función u de t, será el escalón unitario. Entonces mire, si ustedes igualmente le hacen la transformada de Laplace al escalón, les va a dar 1 sobre s. ¿Listo? Ustedes tampoco vieron la del seno, la del coseno, no vieron ninguna de esas. No. Entonces, ahora la transformada inversa de 1 sobre s menos a para s mayores que a. Miren que esta con s sola su de t, ¿cierto? Para ese mayor que a. Sí. Entonces mire que simplemente es la anterior, pero desfasada un número a, ¿cierto?
Entonces, mire que aquí, mire que esta solita sería la de UDT. Entonces sería UDT. Pero como presenta este desfase en términos del tiempo se representa con una exponencial. Entonces sería E a la AT, que multiplica eso. Simplemente este desfase significa esto en términos del tiempo. Entonces miren que si usted se encuentra en una función en el tiempo, una exponencial, la transformada de Laplace de esa exponencial simplemente la del impulso desfasada al numerito que tengan acá, simplemente la alfa, ¿cierto? Es sencillo. Hasta ahí claro todo. Está listo. Ahora vamos a ver otro caso. Gracias. 1 sobre S2 más omega cuadrado. Entonces, cuando tengan una función en la frecuencia, este omega significa una frecuencia angular. Entonces ya vemos que acá pues tiene que ver con un seno, un coseno. Entonces cuando aparece este término en sí será 1 sobre omega seno de omega t u de t. Ahora, para el coseno es casi igual, es muy semejante. Entonces sería s cuadrado sobre lo mismo. Igual a 1 sobre omega coseno de omega t u de t. ¿Cómo? Sí, ya. Entonces ustedes cuando encuentren ese tipo de ecuaciones en términos de frecuencia, simplemente es de uno aplicar las formulitas. Simplemente es eso. Entonces, o si quieres, pues también les doy las tablitas en forma inversa, pues. Porque, por ejemplo, para la transformada del seno, la transformada de Laplace del seno, ya no aparece este omega, sino simplemente esta de acá. Si quiero ahorita les hago pues la tablita para que miren de pasar del función del tiempo al de la frecuencia. ¿En el parcial podemos sacar la tabla o hay que aprendérsela? No, pues es que eso no es nada. No sé, pues el profesor es el que pone las condiciones, pero eso es muy sencillo, pues las básicas son muy sencillas y de estas se deducen las demás. Pues no sé si él se las dejará sacar, pero pues eso yo no creo que haya problema. Entonces vamos a seguir. Aquí f de s y f de t. Entonces ahora, la transformada inversa de 1 sobre s a la n para n igual a 1, 2, 3, en adelante, hay que ser enteros. La transformada inversa viene dada por t por n a la menos 1 sobre n menos 1 factorial u de t. Ahora la transformada inversa de 1 sobre s a la 2 menos b cuadrado
con la magnitud de S mayor a B. ¿Esta cuál se les parece? Ninguna. La segunda. La tercera. La tercera, pero mire que esto está en la base al cuadrado. Parece más bien a la cuarta, ¿no? Pero lo único que cambia es el signo menos. Entonces ese signo menos simplemente lo que hace es cambiar el seno por un seno hiperbólico. Entonces sería seno hiperbólico de BT UDT sobre B. Ahora S sobre S cuadrado menos B cuadrado para magnitudes de S mayor que B ya simplemente será la otra, ¿cierto? La del coseno hiperbólico. Entonces será coseno hiperbólico de BT sobre B. Cuando es coseno ya este B no ya no es así, simplemente es UDT. Simplemente es así. Pues no va dividido por B. No sé por qué, pero así está definido. Entonces, y vamos a darle esta última, pero esta última no, pues no la vamos a emplear en el curso, simplemente es como una informacióncita general. Entonces, la transformada inversa de S al cuadrado menos 1 en raíz cuadrada para S mayores a 0 va a ser J sub 0 dt UDT. Y este J sub 0 dt es quizás, no sé si ustedes la han escuchado, que es la famosa función de Bessel. ¿Se han oído de ella? ¿Eso es qué? ¿Cuál de qué? Función de Bessel. Pero esta no la vamos a utilizar, pues eso tiene su demostración y todo, pero no la vamos a utilizar en el curso, simplemente es como una informacióncita ahí para que tengan en cuenta eso. ¿Hasta ahí está bien? Pues no, porque no. Ay, ya subió mucho. ¿Dónde va? ¿Dónde vas? Ahí. Ahí. Está bien, ahí. Ahí, ¿dónde? Ya, sí, ahí. La de ahí. Muchachos, entonces también les doy la tablita de transformada de Laplace, ¿o no? La vamos a ir rápidamente, es casi similar, pues casi igual a esta. Díganos dónde está en el libro. Pues esa no está en el libro. ¿Cuál libro manejan ustedes? Denis, espera, a ver, yo miro acá si está. Pues todo eso transformada de Laplace está en la 256. Y ahí, ¿cómo? Está la tablita. Sí, ahí, pues no así como la tengo yo porque yo utilizo otro libro, pero ahí sí hay varias tablitas y ahí salen. Ahí están en la página 256 en adelante, desde ahí empieza a transformar la plaza. Listo. Ya hay varias tablitas, pues. ¿Esta clase la está grabando? Sí, ¿por qué? Ah, no, Paco. Para ver. Es que muchas no las están grabando. Y entonces vamos a hacer ejercicios prácticos con esto. Sí, enseguida hacemos un ejercicio. Pero son muy sencillos, pues. Simplemente es tener, pues, el concepto claro. Entonces, ahorita vamos a ver
unas propiedades que cumple la transformada inversa. Inversa. El profesor no les habló de unas propiedades que cumplía la transformada de Laplace. Yo creo que sí, Linealidad, traslación. no. Entonces vamos a ver, pues, esta tablita es muy importante para cuando ustedes vayan a hacer esas transformadas inversas, ¿listo? Pues, es de mucha utilidad. Entonces aquí vamos a copiar la propiedad. Dominio de la frecuencia y dominio del tiempo. Listo. Entonces la primera va a ser la linealidad. Entonces, las transformadas inversas van a cumplir la propiedad de linealidad. ¿Cómo así? Entonces, número A multiplicado por una función más B por otra función en frecuencia en el dominio del tiempo será igual, pero simplemente ya la función no es en términos de frecuencia sino del tiempo, obviamente. Entonces, AF de t, donde f de t es la transformada inversa de f de s, más b por g de t. Igualmente g de t va a ser la transformada inversa de g de s. Listo. Entonces, ahora traslación lineal. Entonces, e a la menos as f de s en el dominio de la frecuencia. Esta es traslación real. Listo. Entonces, E a la ASF de S en el dominio de la frecuencia nos quiere decir que es una traslación en el tiempo. Entonces será la transformada inversa desfasada a U de t menos a. ¿Cierto? Entonces simplemente cuando en el dominio de la frecuencia nos aparezca esto, ya sabemos que es la transformada inversa de f de s desfasada el a. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la traslación real. Ahora la traslación lineal no tenemos una función en frecuencia desfasada a veces en el dominio de la frecuencia es e a la at f de t. Entonces este desfase acá se traduce en términos del tiempo como esta exponencial. Simplemente es eso. O inversamente, cuando ustedes tengan el dominio de la frecuencia un e a la at, se traduce como un desfase en la función de frecuencia. Listo. Y donde f de t pues es la transformada de Laplace de f de s. Ahora, cambio de escala. Entonces, cuando tengan una función en términos de la frecuencia multiplicado por una escala a, simplemente eso se traduce en términos del tiempo como 1 sobre a f de t sobre a. Listo.
Ahora vamos a ver multiplicación por S. Cuando tengan una función en la frecuencia multiplicada por el factor frecuencia S, eso se traduce en el dominio del tiempo como f' de t más f de 0 por el impulso. Listo. Entonces simplemente es hallarle la transformada a f de s. La derivamos y me da f' de t, ¿cierto? Esa transformada la evaluamos en 0 y va a ser este término de acá, multiplicado por el impulso. Simplemente es eso. Ahora, división por S. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Entonces, si tenemos una función en frecuencia dividido por el factor S, que es el factor frecuencia, nos va a dar como resultado una integral. Mire que acá la multiplicación por eso se nos tradujo como una derivada, ¿cierto? Ahora, si es una división, se nos va a traducir como una integral de 0 a t de f de tau de tau. Listo. Entonces, ahora, derivada en el dominio de S. Entonces, la derivada de una función en el dominio de la frecuencia, simplemente, mire que es análogo a esto. Mire que si aquí tenemos una derivada, se nos traduce como una multiplicación. Entonces aquí va a ser lo mismo, pero simplemente cambia de signo. Menos t por f de t. Mire que la relación es análoga. Entonces, ahora, integral en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, la integral de S a infinito de f de z va a ser igual a ¿qué? Si volvemos a hacer la misma analogía, ¿qué traduce esto en términos del tiempo? Si volvemos a hacer la analogía que acabamos de hacer con la derivada. Menos f de s Sobre S. Entonces sería f de t que estamos pasando sobre t. Y aquí ya no puede ser signo menos. ¿No es ese tate? ¿Cómo? ¿Eso es tate? ZT. ¿Integral de 0 hasta dónde? ¿De S hasta dónde? De S a infinito. De f de z. Sí, porque es que aquí no podemos poner. Pues aquí sería f de s, ¿sí o qué? Pero es que aquí, acuerda que es en una integral, cambia. Si tenemos los límites en términos de s, no podemos poner la variable de integración igual. Porque mire que si al evaluar de s a infinito, ya nos va a quedar la función dependiendo de s. Listo, es para no confundir eso. Mire que acá hicimos lo mismo. De s, aquí sería de t. Pero pusimos tau
porque al evaluar la integral nos va a quedar en términos de t. ¿Listo? Ahora, convolución. Entonces, f de s, g de s, lo que les definí ahorita, ¿cierto? Cuando se pueden expresar de esta forma. Tenemos una función que se puede expresar por la multiplicación de dos funciones. Entonces esto va a ser la convolución. F de t, convolución, g de t. Y esto es igual a ¿qué? A la integral de 0 a t de f de tau por g de t menos tau de tau. ¿Listo? Mire, ahorita se las definí con z. Entonces mire que no importa la variable que vaya acá. Esto siempre nos va a quedar dependiente del tiempo, porque según los límites que tenga esto va a ser la variable que nos va a quedar. Y en este caso los límites dependen de t. ¿Listo? Es por derivada de que al final. Esto de tau, de la variable que estamos integrando. F de tau por g de t menos tau de tau. Entonces, ahora vamos a ver, o hacemos un ejercicio ahí pequeño de esto. Sí, pues, Entonces, ejemplo. Entonces, determinar la transformada inversa de Laplace de la siguiente función. Entonces, f de s es igual a 5s más 7 sobre S2 más 3s más 2. Listo. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que debemos proceder a esto? A realizar esto. Pues mire que yo ahorita les definí dos métodos. ¿Será que esto se puede expresar mediante la multiplicación de dos funciones? Por ejemplo, en este caso, que aquí podemos aplicar integral de convolución. O también podemos, mediante los procesos algebraicos, y que esos procesos algebraicos, cuando son racionales, a veces nos salen fracciones parciales, ¿cierto? Pero ahí sí podemos sacar fracciones parciales. No, por eso, yo no le estoy diciendo que no pueden, estoy diciendo que cómo podemos proceder ahí. Entonces, pues, aquí obviamente podemos sacar fracciones parciales, ¿cierto? Entonces vamos a descomponer eso en fracciones parciales. ¿Cuáles serían los factores ahí? Entonces sería, primero tenemos que factorizar esto, ¿cierto? Entonces, f de s sería igual a ¿qué? A 5s más 7 sobre. ¿Cómo factoriza este término el denominador, este polinomio? S más 2 y S más 1. Más 1. Sí. Y S más 1, ¿cierto? Entonces, ¿y esto es igual a qué en fracciones parciales? A sobre S más 1
más b sobre s más 2. ¿Vamos bien, cierto? Sí. Entonces ahora van a decir cuánto vale a y cuánto vale b. ¿Ya les dio A y B? ¿Cuánto les dio A? 2. ¿Y B? 3, sí. 3, ¿cierto? Entonces ahora la función me va a quedar 2 sobre s más 1 más 3 sobre s más 2, ¿cierto? Ahora ya tenemos esto así. Mire que ya estos me quedaron términos independientes, ¿cierto? Ahora, empleando las tablas que les di ahorita, vamos a pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué será igual f de t? Acuérdese, mire que este factor, este 2, nos cumple la propiedad de linealidad, ¿cierto? Entonces ese 2 es como si fuera, ¿qué? ¿O qué nos cumple? Miren las transformadas. O es un corrimiento, es linealidad o es un corrimiento. No van con ninguna. Entonces, cuando tenemos esto así, entonces, la transformada de esto será, nos cumple linealidad, ¿cierto? Entonces sería 2 por e a la menos t, ¿cierto? Mire que este simplemente, ahorita vimos que era un corrimiento, más 3 por e a la menos 2t, todo multiplicado por u de t. Entonces, mira, esta es la transformada inversa de esa función. ¿Listo? Entonces, mire que sencillo, ¿o no? Entonces, mire que esto, pues, es sencillo. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, si acá les cambia el signo, no se complique por eso. Si acá les cambia el signo, si no es menos si es menos 1 o menos 2, simplemente, ¿qué hacen acá? Cambian el signo. ¿Listo? Claro, el ejercicio que no entendieron. No, sí está bien. ¿Está bien? ¿Hacemos otro? Cambia el signo desde el exponente.
Sí, acá en la exponente nomás. Simplemente porque, acuérdense que yo les dije que este numerito de acá simplemente es un corrimiento, que ese corrimiento se traduce en términos del tiempo con una exponencial. Y este 2 lo que nos hace, y este 3 es linealidad. Mire que es multiplicar esto por 1, ¿cierto? Y esta solita es el corrimiento este. Esto. Entonces vamos a hacer otro ejemplito. Hallar la transformada inversa de la función f de s igual a 1 sobre s a la 3 más s. Entonces miren, cuando ustedes tengan una función, lo primero que van a mirar es si de una vez lo puede sacar de la tabla. Si no lo puede sacar de una vez de la tabla, descomponiendo eso, pues lógicamente, entonces mira si se puede transformar en fracciones parciales. Entonces se puede transformar de una, fracciones parciales. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿esto a qué es igual? A 1 sobre S por S más 1. S cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces esa es la 3. Esa es la 3 por S. Entonces, f de S es igual a 1 sobre S. Me multiplica. ¿Esto cómo factoriza? O simplemente lo podemos dejar así. ¿Esto factoriza? No. Ah, bueno. Entonces, S a la 2 más 1, que es igual. En fracciones parciales, ¿cómo sería? A sobre S, ¿cierto? Sí. Más BS más C, porque este es este término es polinómico. Entonces se coloca, cuando eso pasa, se coloca BS más C por S a la 2 más 1. ¿Listo? Sí. Ahora me van a decir cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Listo? Pasa. A vale 1. C vale 0. Y B. B vale menos 1. B vale menos 1. Sí. Bueno, entonces f de S es igual a 1 menos S a la 2 más S a la 1 menos S a la 2. ¿Y esto es igual a qué? Entonces fracciones parciales será 1 sobre S, que vale A vale 1, menos S sobre S a la 2 más 1. Listo. Ahora ya tenemos está descompuesta en fracciones parciales. Ahora, según las tablitas esas, ¿a qué es igual esto en función del tiempo? La transformada inversa
igual a la transformada inversa de f de s. ¿Es igual a qué? La de 1 sobre s ya la tienen, ¿cierto? Sí, su de t. H de t. Bueno. U de t. Y esta. Coseno. Al coseno, ¿cierto? Entonces, menos coseno de t, u de t. Sacando factor común del u de t me quedaría 1 menos coseno de t por u de t. Pero el coseno es más o menos. Ahí ¿Cómo? es Acá sí, es más o menos. es más, siempre es más. Acuérdate que cuando tiene el menos, ese coseno sigue siendo un coseno, pero ya hiperbólico, listo. Si acá fuera un menos, fuese coseno hiperbólico de eso, listo. Entonces esta ya es la transformada la transformada pedida de nuestra función. Entonces está ahí bien. Si quieren hacemos otro ejercicio o ya seguimos en el próximo tema. Si no nos da tiempo aquí. Pero si están entendiendo hasta ahí todo o no. Es que es muy fácil, muchachos, eso es muy fácil. Yo no creo que pues que Felipe les vaya a tirar algo difícil. Miren, por ejemplo, ese parcial. Escoger 3 puntos de 6. No, es que eso quién se la Porque tira. no hicimos un caso que no, pues que haya que aplicar el integral de convoluciones. Ah, pues no sé. Espera, si yo busco uno porque no traje es así. Espera. Todos esos ejercicios se hacen lo mismo. Espera, a ver. No sé, no encuentro por acá un ejercicio con integral de convolución. Si enseguida encuentro uno, de uno lo hacemos, pero no creo que eso... Bueno, a ustedes Felipe les dio integral de convolución en la transformada de Laplace. Circuito. La plan no, el circuito nos dieron eso. La clase que yo les di, o él ya se la había dado. No, en otra materia. No, él no nos dio. Nos dieron en circuitos. Es otra materia. Aparte. Sí, circuito es uno. Sí. No, sí, pero no, por acá no veo ejercicios, pues, ni en el libro este de... Es que ni en el libro de este de... ¿Cómo se llama? De Dennis Seal. Veo como que integral de convolución. Ese me sube. Yo por acá voy a buscar uno enseguida, si nos da tiempo lo hacemos, pues por acá hay uno, listo. Vamos a ver el tema de transformada de derivadas, listo, para que nos alcance. Transformada derivada. Sí. Para que nos alcance el tiempo. ¿Cuántos parciales faltan? 2. Era un cacho de nosotros que mejor 5. No, pues si quieres. Muchachos, espera un momentico, listo. Ya vuelvo. Sí. Si quieres, pero eso está mejor en 60.
Muchachos, listo. Verificadora. Entonces, transforma Muy bueno. de una derivada Es que eso está muy fácil. Omega. Es que eso está muy fácil. Eres alfa y omega. Entonces, mire que este curso es de ecuaciones diferenciales. Entonces, mire que en las ecuaciones diferenciales lo que nos aparece son derivadas, ¿cierto? Funciones en términos de las derivadas. Entonces, con esto podemos dar solución a ese tipo de ecuaciones diferenciales. Pues esa es la idea, el objetivo con este tipo de transformadas. Entonces, para realizar dichas transformadas, muchachos, acabé de hablar con Felipe. Entonces él me dice que el parcial va a ser el martes, ¿cierto? Y que un punto va a ser oral. ¿Listo? Sí, un punto va a ser oral. Los demás puntuales. Ah, no, pues ¿cuántos puntos hay? Sí, yo no sé. 20. No, tampoco. Te los digo. Tampoco hasta... Y que el martes no les pudo dar la clase fue por un problema que hay en la universidad, que se iban a tomar todas las porterías. Entonces es que últimamente en la universidad eso ha estado complicadito, listo. Entonces que ahí disculpan, pero que no, pues no se pudo dar por eso. Que uno no tiene pues previsto ese tipo de inconvenientes. Listo. Pero el parcial va a ser fácil como siempre. Es que ustedes estudien los casos más particulares. Si un ejercicio así, ya no hagan otro de ese tipo, hagan otro diferente. Pero ese de convolución, yo estoy seguro que él no lo cabe porque no creo que si no se los dio. Y yo fui el que le di eso, entonces no. Pero enseguida miramos, pues, si quieren miramos uno les. Entonces vamos a proseguir con esto. Entonces para realizar dichas transformadas debemos evaluar cantidades de tipo la transformada de y de t y la transformada de 2y de t2. Entonces, si f' de t es continua en t mayor o igual que 0, Eso es de Y sobre de T. esta, Antes. sí, Es que no, No. se sabe muy bien. ¿o estoy copiando enredado o qué? No se está viendo bien. Si alguna cosa me dicen, listo, para yo copiarles bien. Entonces, si f de t es continua en t mayor o igual que 0, entonces, al integrar se tiene que L, la transformada de f' de t, esto es una f,
es igual a la integral de 0 a infinito. Esta es la definición de transformada, listo. E a la menos st f' de t dt. ¿Y esto a qué es igual? Como estamos... Entonces, la integral de esto entonces sería ¿cuál? E a la menos st por f de t evaluado entre 0 e infinito más s por la integral de 0 a infinito e a la menos st f de t de t. Entonces aquí lo que hicieron fue integrar por partes, listo. Entonces al integrar por partes nos sale este término. Entonces, ¿y esto qué es igual? A menos f de 0. Este es el primer término. Entonces mire que cuando esto se evalúa en infinito, esto queda a 0, ¿cierto? Porque es e a la menos st. O sea, 1 sobre e a la st, ¿cierto? Entonces cuando te va al infinito, esto tiende a 0, ¿cierto? Entonces simplemente cambian los límites y ya. Menos, o bueno, menos eso. Evaluado en infinito menos evaluado en 0. Nos da este término. ¿Puedes irlo abajo? Sí. Más S. ¿Qué es esto, muchachos? Mira qué es eso. ¿Y qué es esto? Ese término de ahí, ¿qué es? La transformada. Esa es la definición de transformada. Entonces eso, S por la transformada de f de t. Listo. Entonces tenemos que la transformada de f' de t es igual a s por f de s menos la función del tiempo evaluada en 0. ¿Está ahí claro? Entonces vamos a hacerlo para el caso cuando es la segunda derivada. Entonces, ahora para la transformada de f' de t tenemos que la transformada de la segunda derivada de t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f' de t de t. Hasta aquí simplemente la definición de transformada, ¿cierto? ¿Y esto a qué es igual? Lo mismo, volvemos a integrar por partes y nos sale e a la menos st por f' de t más s, la integral, y esto evaluado de 0 a infinito. Sí, de 0 a infinito más la integral de 0 a infinito
de e a la menos st por f' de t, de t. Que hasta aquí simplemente hicimos igualito a lo que teníamos, ¿cierto? Sí. Pero simplemente que aquí nos quedó una f'. Entonces, ¿y esto a qué es igual? A menos f' de 0. Que es este primer término, ¿cierto? Igual, si hablamos en infinito, este se me entiende a 0. Me queda f' me da 0. Y me queda menos f' de 0, ¿cierto? Más, ¿cuál es este término de acá? El que acabamos de hacer ahorita, no, para la primera derivada. Entonces simplemente es más s por la transformada de f' de t. Entonces, la transformada de Laplace de la segunda derivada de t es igual a s al cuadrado. Hagámoslo por partes. Me quedaría s por s por f de s menos f de 0, ¿cierto? Bien ahí. Simplemente es esto. S por esta transformada que la acabamos de dar ahorita, es esto. Menos f' de 0. Ahora la transformada de f' de t es igual a s al cuadrado f de s menos s f de 0 menos f' evaluada en 0. Entonces, miremos que ya acá se nos da como una secuencia, ¿cierto? Si es la tercera derivada nos va a dar s a la 3, s a la 2, s y la otra f' de 0. Entonces podemos generalizar ese término. Listo. O sea, si fuera L' de t, ¿a qué sería igual? Según esta secuencia. Estas tres primas. Tercera derivada. Sería pues a la 3 Por f de s. por f de s menos s a la 2 F de 0 0 menos s por f' de 0 menos f' de 0. No. prima, porque ya estamos hablando de tercera, entonces aquí me quedará la segunda, listo. Entonces mire que eso es una secuencia, siempre va a ser lo mismo, para no importa del grado de la derivada, pero igual vamos a generalizar eso. Si f f a la n menos 1, ya sabe que estos son derivadas, son continuas, entre 0 e infinito, y además f la enésima derivada de f es continua por tramos
en el mismo intervalo de 0 a infinito, entonces la transformada de f a la n de t es igual a s a la n f de f menos s a la n menos 1 f de 0 menos s a la n menos 2 f' de 0. Esto lo va a seguir acá. Esto. Entonces así sigue hasta menos f a la n menos 1 de 0. Listo. Esta sería la generalización de lo que acabamos de hacer. Entonces ustedes en ecuaciones lo que les van a pedir es, les dan una ecuación ahí diferencial para que resuelvan PBI, problemas de valor inicial. Pues le tienen que dar pues ¿cómo es? Ya me olvidó. Las condiciones iniciales. Listo. Entonces, quiero hacer un ejemplito de esto breve. Entonces, dada la siguiente función, resuelva el PBI, problema de valor inicial. Entonces nos dan de y de t más 3y igual a 13 seno de 2t, con la condición inicial que y de 0 da igual a 6. ¿Ves? ¿Y de 0 igual a qué? Y de 0 igual a 6. Entonces lo que primero debemos hacer es tomar la transformada de cada miembro de esta ecuación. Listo. Entonces sería la transformada de y de t, ¿cierto? Más 3 veces la transformada de y igual a 13 veces la transformada de seno de 2t. Entonces ya sabemos que este término es igual a ¿qué? Vamos a hacer la transformada de y de t es igual a s por y de s, ¿cierto? Sí. Menos y de 0 y esto es igual a ¿qué? ¿A qué es igual a esto? Conocemos y de s. ¿Qué es? Y de s, pues esta es en la frecuencia, ¿la conocemos? Esa es la que hay que hallar, ¿cierto? Y esta la conocemos. Sí, 6. Entonces y de s menos 6. ¿Listo? Puedes señalando. Pues hasta aquí vamos bien.
Entonces ahora, la transformada del seno de 2t, ¿a qué es igual? Entonces esa transformada es igual a 2 sobre S a la 2 más 4. Que la transformada del seno es omega sobre S a la 2 más omega cuadrado, ¿cierto? Y omega para nosotros es 2. Entonces omega sobre S2 más omega cuadrado. 2 a la 2 es 4. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cómo nos queda ya la ecuación? Nos queda S 4. por Y de S menos 6 más 3 Y de S igual a 26, ¿cierto? Sobre S2 más 4. Listo. Sí. ¿Y esto a qué es igual? Mira, podemos sacar factor común. Esta Y de S, ¿cierto? Entonces me queda S más 3 por Y de S es igual a 6 más 26 sobre S a la 2 más 4. Listo. ¿Se íbamos bien, muchachos? Sí. Entonces, vamos a despejar Y de S. Porque con Y de S, esa es la idea del problema, ¿cierto? Hallar la función de frecuencia. Para después hallarle la transformada. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cómo nos queda? 6 sobre S más 3 más 26 sobre S más 3 sobre S a la 2 más 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos seguir haciendo de allí? Si nosotros... Miren que estos dos tienen un término en común, ¿cierto? Sí. Nosotros unimos todo eso en un solo término, ¿cómo nos quedaría? Vamos a unir todo esto en un solo término, listo. Entonces sería multiplicar, pasar a multiplicar este acá y listo, y dejar esto así. Entonces sería factor común, S más 3, S a la 2 más 4. Este es común para los dos. Entonces aquí quedaría 6 S cuadrado, 6 por S a la 2 es 6S cuadrado, 6 por 4, 24, más 26, 50. Bien. Entonces ese es nuestro Y de S. Listo. ¿Está ahí bien? No. ¿No? Porque no te quedó un término con ese arriba que hiciste. Ah, mire, es que como... Va, este es común para los dos. Sí. Para yo evitarme multiplicar esto, porque igual se me va a cancelar después,
simplemente cojo el común denominador de los dos, ¿cierto? Entonces mire que este es el común de los dos, porque este ya está implícito acá. Entonces simplemente lo que hago acá es multiplicar por el que me hace falta. ¿Sí me entiendes? Entonces mire, o se lo hago acá abajito. Sería, ya puedes ver, sería 6 por S más 3 por S a la 2 más 4 más 26 por S más 3, ¿cierto? Por S más 3 al cuadrado por S a la 2 más 4, ¿cierto? Entonces mire, si saco factor común este y este, se me cancela con este cuadrado. Y me queda 6S2 más 4 más 26 sobre S más 3, S2 más 4, ¿cierto? Esto es lo que tengo acá. 6S2, lo que tengo acá. 6 por 4, 24 más 26, 50. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué procedemos a hacer? Descomponer en fracciones parciales, ¿cierto? Entonces me quedaría A sobre S más 3 más BS más C, porque acuérdense que este es un término polinómico, sobre S a la 2 más 4. ¿Cuánto vale A, B y C? Bueno, entonces si ustedes hacen eso, les va a dar que A vale 8, B vale menos 2 y C vale 6. Listo. Entonces Y de S va a ser igual a ¿qué? A 8 sobre S más 3, ¿cierto? Más menos 2 por S más 6 sobre S a la 2 más 4. Y entonces, ustedes este término acá lo pueden escribir ¿de qué forma? Eso me quedaría igual a 8 sobre S más 3 menos 2S sobre S2 más 4 más 6 sobre S2 más 4. ¿Está bien nomás lo que hice? ¿Está bien, cierto? Entonces mire que si así términos independientes yo le puedo hallar más fácil la transformada. Entonces, ¿cuál es la transformada de eso? O sea, sería Y de T. No, uno transforma cada término aparte. ¿Cómo? Uno transforma cada término aparte. O sea, No te entiendo, no te escucho bien. para transformarlos se transforma y a uno. Sí. Acuérdese que la linealidad, la propiedad que te di ahorita, que la suma de transformadas, ¿cierto? Pues la suma de transformadas es la transformada de las sumas, ¿cierto? Entonces siempre va a cumplir eso, simplemente es transformar este más la transformada de este más la transformada de este. ¿Listo? Pues aquí se cumple el principio de superposición, simplemente transformo cada uno y la sumo. Entonces aquí ¿qué sería? 8 por E a la menos 3T, ¿cierto? Sí. Menos 2. ¿Este cuál sería? Coseno. ¿Coseno de qué? De omega T. ¿Y cuál es omega? 2. 2, muy bien. Más, ¿este cuál sería?
más 3b. ¿Cuál sería este? Dejamos uno acá, o cómo podemos transformar este 6 para que nos quede el del seno, ¿cierto? Mire que acá es número, entonces tiene que quedar el del seno. Recuerda que el del seno es omega 2, ¿ve? Omega solito sobre S2 más omega cuadrado. Aquí ya tenemos 4, ¿cierto? Entonces el omega de arriba es 2. ¿Y 6 es qué? 6 es 3 por 2. Entonces me saldría este 3. Ya me quedaría seno de 2t, ¿cierto? Entonces ahora no era dos coseno. Sí, porque es que el coseno es s sobre s a la 2 más omega cuadrado. Entonces el 25 ¿qué? ¿Cuál 25? No, esto es s. Ah, yo pensé que ese era un 25. No, ese es s. Y listo, aquí tenemos la transformada. Entonces, aquí les voy a dejar un ejercicio para que hagan uno de segundo orden. O bueno, si quieren lo hacen. Y' menos 3y' más 2y igual a e a la menos 4t. Con y de 0 igual a 3, y' de 0 igual a 7. ¿Listo? Listo. Entonces, mire que para esto se hace prácticamente lo mismo. Acuérdense, mire, nosotros ya sabemos cuál es la transformada de esos términos, ¿cierto? Transformada de este, transformada de este, transformada de este. Y esto ya lo sabemos por ahorita, lo que dedujimos ahorita, listo. Y ya con estas condiciones iniciales, ya le queda un término conocido. Hacemos la de este igualmente. Y la de este, pues simplemente es y de s. Y listo, transformamos término a término, descomponemos en fracciones parciales, hallamos las constantes. Esos términos de ahí los volvemos, los separamos para que nos quede de esta forma y transformamos los términos y superponemos. ¿Listo? Listo. Entonces mire que esto pues es sencillo, simplemente es como aplicar lo mismo. Aprendas pues estudien muy bien esas, por ejemplo, esas propiedades que les di de las transformadas son muy utilizadas, son demasiado útiles para estos casos. Y ya, si ustedes saben las comunes, las transformadas comunes, eso ya sale solo. Transformen en fracciones parciales y listo. Y tienen que buscar la forma de que eso les dé en términos conocidos. Por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, un caso, pues no sé, digamos 2s sobre 4s cuadrado más 3. Entonces miren que acá ustedes lo que tienen que hacer es dejar esto solito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Pues mire, por ejemplo, si ustedes tienen términos así, ustedes tienen que transformar en esto en un s cuadrado más omega multiplicado por algo acá. Listo. Entonces, ¿cómo hacen eso? Si sacan factor común 4, sería 2s sobre 4 s a la 2 más 3 cuartos, ¿cierto? Sí. Entonces mire que este 4, ya 2 dividido 4, Da 2 cuartos y medio. da un medio, ¿cierto? Entonces me quedaría un medio de s por s2 más 3 cuartos. Entonces mire que esta es la del coseno, ¿cierto? Sí. Pues quedaría un medio coseno, este es omega cuadrado, entonces sería d raíz de 3 sobre 2t u de t. Listo. Entonces miren que tienen que hacer ese tipo de transformaciones. O muchas veces no le queda aquí multiplicado, sino que le queda s a la 2 sobre 4 más un medio, no sé, le quedan cosas así. Entonces ustedes transforman esto de esta forma. Aquí sacan un cuarto, le queda hacia la 2
Y aquí multiplican por un cuarto y le queda un octavo. Entonces mire que ya le quedó la forma conocida, listo. Listo. Entonces bueno muchachos, espero pues que el martes les vaya muy bien. Y aprovechen que Felipe no les tira muy duro, listo. Entonces que les vaya bien pues. Hasta luego. Cantidad de ecuaciones.